Capítulo 5. Lenguaje y comunicación. ¿Usted puede apreciar algo distinto o inusual en su forma de hablar? Si usted es de Canadá, Virginia o Savannah, quizá pronuncie diferente la misma palabra inglesa out, que significa fuera. Un sureño estadounidense es probable que pida un refresco, a diferencia del neoyorquino que pide una gaseosa. ¿Cómo habla una chica del snob? O bien, ¿cómo lo hace un surfista? Por lo general, solo ponemos atención en la manera en la que hablamos cuando alguien nos hace algún comentario al respecto. Solo cuando los estudiantes se trasladan de una región o estado a otro, identifican el particular acento de su lugar de origen. Cuando fui adolescente, me mudé de la ciudad de Atlanta a Nueva York. Previamente no me había dado cuenta de que tenía un acento sureño, hasta que un guardián de la lengua en mi nueva escuela me lo hizo saber. Me colocaron en una clase especial en la que me indicaban mis errores lingüísticos que nunca supe tener. Uno era, por ejemplo, en grupos consonantes terminales. Aparentemente no pronunciaba las 3 consonantes finales de palabras terminadas en STS y SKS, como breakfasts, desayunos, y tasks, colmillos. Más tarde me di cuenta que no eran palabras que usara con mucha frecuencia. Hasta donde yo recordaba, nunca platiqué sobre colmillos o afirmé que comí 7 desayunos la semana pasada. A diferencia de los gramáticos, los lingüistas y antropólogos están más interesados en lo que la gente dice que en lo que debería decir. Las diferencias en el habla se asocian con y dicen mucho acerca de la variación social, relacionadas con la región, la educación, los antecedentes étnicos y el género. Hombres y mujeres hablan de un modo diferente. Seguramente usted puede pensar en ejemplos basados en su experiencia, aunque probablemente nunca se haya dado cuenta de que las mujeres tienden a llevar a la periferia sus vocales. Piense en a y e, mientras que los hombres tienden a centralizarlas. Piense en u y uk. En comparación con las mujeres, los hombres tienen más probabilidad de hablar sin gramática. Hombres y mujeres también muestran diferencias al usar terminologías relacionadas con el deporte o sobre los colores. Los hombres, por lo general, conocen más términos relacionados con los deportes, hacen más distinciones entre ellos, por ejemplo, carreras frente a marcadores, y tratan de usar los términos del modo más preciso que las mujeres. Asimismo, influidas más por la industria de la moda y de los cosméticos, las mujeres usan más términos para describir los colores y se refieren a ellos de manera más específica que los varones. Un ejemplo de lo anterior me sucedió en una conferencia donde mostré al auditorio una camiseta morada y pedí que las mujeres dijeran el color de la camiseta. La respuesta fue diversa: malva, lila, lavanda, violeta o algún otro tono purpúreo. Ante este tipo de peticiones, las mujeres rara vez tienen una sola respuesta, pues distinguen entre diversos tonos. Posteriormente, pregunté a los varones y respondieron de manera consistente: morado. Es raro el hombre que al momento pueda imaginar la diferencia entre fucsia y magenta o uva y berenjena. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje puede ser hablado o escrito, y es nuestro principal medio de comunicación. La escritura ha existido desde hace aproximadamente 6.000 años. El lenguaje se originó miles de años antes que ella, pero nadie puede decir exactamente cuándo. Como la cultura en general, y de la cual el lenguaje es una parte, el lenguaje es transmitido mediante el aprendizaje, como parte de la enculturación. El lenguaje se basa en asociaciones arbitrarias aprendidas entre las palabras y las cosas que representan. La complejidad del lenguaje, ausente en los sistemas de comunicación de otros animales, permite a los humanos referirse a imágenes elaboradas, discutir el pasado y el futuro, compartir experiencias con otros y beneficiarse de estas. Los antropólogos estudian el lenguaje en sus contextos social y cultural. La antropología lingüística ilustra el interés característico de la antropología en la comparación, la variación y el cambio. Una característica fundamental del lenguaje es precisamente que siempre se encuentra en constante cambio. Algunos antropólogos lingüistas reconstruyen lenguas antiguas comparándolas con las contemporáneas y al hacerlo, realizan descubrimientos acerca de la historia. Otros estudian diferencias lingüísticas para descubrir diversos puntos de vista y encontrar patrones de pensamiento en una multitud de culturas a lo largo de todo el mundo.
La sociolingüística examina la diversidad lingüística en los estados-nación, que varían desde el multilingüismo hasta los diversos dialectos y estilos que se presentan en un solo idioma, para mostrar cómo el habla refleja las diferencias sociales. Los antropólogos lingüísticos también exploran el papel del lenguaje en la colonización y la expansión de la economía mundial. Comunicación no humana de los primates. Sistemas de llamadas. Solo los humanos hablan. Ningún otro animal tiene algo que se aproxime a la complejidad del lenguaje. Los sistemas de comunicación naturales de otros primates, como los monos y los simios, se llaman sistemas de llamadas o sonidos. Dichos sistemas vocales constan de un número limitado de sonidos o llamadas que se producen solo cuando se encuentran estímulos ambientales particulares. Estas llamadas difieren en intensidad y duración, pero son mucho menos flexibles que el lenguaje humano porque son automáticos y no se pueden combinar. Cuando los primates encuentran alimento y peligro simultáneamente, solo pueden hacer una llamada. No pueden combinar las llamadas por alimento y peligro en una sola emisión que indique que ambos están presentes. Sin embargo, en algún punto de la evolución humana, nuestros ancestros comenzaron a combinar llamadas y a entender las combinaciones. El número de llamadas también se incrementó, llegando a ser tan amplio como para no ser transmitidas por los genes. La comunicación empezó a darse casi por completo por aprendizaje. Aunque los primates salvajes usan sistemas de llamadas, el tracto vocal de los simios no es adecuado para el habla. Hasta la década de 1960, los intentos por enseñar lenguaje hablado a los simios sugirieron que carecen de habilidades lingüísticas. En la década de 1950, una pareja crió un chimpancé llamado Vicky como miembro de su familia y sistemáticamente trataron de enseñarle a hablar. No obstante, Vicky solo pudo aprender 4 palabras: mamá, papá, arriba y taza. Lenguaje de signos. Experimentos más recientes demuestran que los simios pueden aprender a usar un verdadero lenguaje, aunque no lo hablen. Muchos simios aprendieron a conversar con la gente a través de medios distintos al habla. Uno de ellos es el lenguaje de signos americano, ASL por sus siglas en inglés. Es un lenguaje que usan ampliamente los estadounidenses con trastornos auditivos. El ASL emplea un número limitado de unidades gestuales básicas que son equivalentes a sonidos en el lenguaje hablado. Dichas unidades se combinan para formar palabras y unidades de significado más amplias. El primer chimpancé en aprender ASL fue Washoe, una hembra que murió en 2007 a la edad de 42 años. Fue capturada en África Occidental. R. Allen Gardner y Beatrice Gardner, científicos en la Universidad de Nevada en Reno, adoptaron a Washoe en 1966 cuando tenía 1 año de edad. Pero 4 años después se mudaron a Norman, Oklahoma, a una granja que se convirtió posteriormente en el Instituto para Estudios de los Primates. El caso de Washoe revolucionó la discusión sobre las habilidades de aprendizaje del lenguaje en los simios. Al principio, Washoe vivió en un remolque y no escuchaba lenguaje hablado. Los investigadores siempre usaron ASL para comunicarse entre ellos en su presencia. La chimpancé gradualmente adquirió un vocabulario de más de 100 signos que representaban palabras en inglés. A los 2 años de edad, Washoe comenzó a combinar hasta 5 signos en oraciones rudimentarias como tú, yo, ir, fuera, rápido. El segundo chimpancé en aprender ASL fue Lucy, 1 año más joven que Washoe. Lucy murió asesinada por cazadores furtivos en 1986, después de que la introdujeron a la vida salvaje en África en 1979. Desde su segundo día de vida hasta su traslado a África, Lucy vivió con una familia en Norman, Oklahoma. Roger Fauts, investigador del mencionado Instituto para Estudios de los Primates, iba 2 días a la semana para poner a prueba y mejorar el conocimiento en ASL de Lucy. Durante el resto de la semana, Lucy usaba ASL para conversar con sus padres adoptivos. Después de adquirir lenguaje, Washoe y Lucy mostraron muchos rasgos humanos. Insultaban, bromeaban, decían mentiras y trataban de enseñar el lenguaje a otros. En el instituto, cuando Washoe se enojaba con sus vecinos primates, les decía «monos sucios». Lucy también insultaba a su gato diciéndole «gato sucio». Al llegar al lugar de Lucy,
Fauci encontró una vez una pila de excremento en el suelo y cuando preguntó a la chimpancé qué era eso, ella replicó: sucio, sucio. Su expresión para las heces. Preguntó de quién era sucio, sucio. Y Lucy mencionó a la colaboradora de Fauci, Sue. Cuando Fauci se rehusó creerle acerca de Sue, la chimpancé luego culpó del excremento al mismo Fauci. Un atributo fundamental del lenguaje es la transmisión cultural de un sistema de comunicación a través del aprendizaje. Washoe, Lucy y otros chimpancés trataron de enseñar ASL a otros animales, incluida su propia descendencia. Washoe enseñó gestos a otros chimpancés del instituto, entre estos a su hijo Sequoia, quien murió en la infancia. Debido a su tamaño y fuerza, los gorilas adultos no son sujetos idóneos para realizar experimentos similares a los que se mencionaron. Los gorilas machos adultos delgados en la vida salvaje pesan 180 kilogramos, y las hembras totalmente desarrolladas pueden con facilidad alcanzar los 110 kilogramos. Debido a esto, el trabajo de la psicóloga Penny Patterson con gorilas en la Universidad de Stanford parece más audaz que los experimentos que se realizaron con chimpancés. En un remolque junto a un museo de Stanford, Patterson crió a Coco, una gorila hembra totalmente desarrollada. El vocabulario de Coco sobrepasa el de cualquier chimpancé. Ella regularmente emplea 400 signos ASL y alguna vez incluso usó alrededor de 700. Coco y los chimpancés también muestran que los simios comparten además otra habilidad lingüística con los humanos: la productividad. Los hablantes usualmente utilizan las reglas de sus idiomas para producir expresiones completamente nuevas que son comprensibles para otros hablantes de la misma lengua. Por ejemplo, un angloparlante puede crear baboonlet para referirse a un babuino infante. El hablante hace esto por analogía con las palabras inglesas en las que el sufijo let designa al joven de una especie. Quien quiera que hable inglés inmediatamente comprende el significado de la nueva palabra. Coco, Washoe y Lucy y otros han mostrado que los simios también son capaces de usar el lenguaje productivamente. Lucy utilizó gestos que ya conocía para crear drink fruit, que traducido sería fruta beber, por sandía. Washoe, al ver un cisne por primera vez, acuñó waterbird, ave de agua. Coco, quien conocía los gestos para dedo y brazalete, formó brazalete dedo cuando se le dio un anillo. Chimpancés y gorilas tienen una capacidad rudimentaria para el lenguaje. Probablemente en la vida salvaje nunca hubieran creado un sistema gestual significativo. Sin embargo, con el sistema ASL muestran muchas habilidades humanas para el aprendizaje y uso del mismo. Desde luego, el lenguaje que usan los simios es producto de la intervención y la enseñanza humana. Los experimentos que se mencionaron no sugieren que los simios puedan inventar un lenguaje. Los niños humanos tampoco se han enfrentado a dicha tarea solos. Sin embargo, simios jóvenes aprendieron los fundamentos del lenguaje gestual y mostraron que lo pueden emplear de manera productiva y creativa, aunque no con la sofisticación de los humanos que usan dicho lenguaje. Los simios, como los humanos, también intentan enseñar su lenguaje a otros. Lucy, sin darse cuenta completamente de la diferencia entre las manos de los primates y las garras felinas, una vez intentó que su gato mascota se expresara con sus garras en el lenguaje ASL. Coco enseñó gestos a Michael, un gorila macho, 6 años más joven que ella. Los simios también demostraron desplazamiento lingüístico. El desplazamiento lingüístico es describir cosas y eventos que no están presentes. Es un elemento clave del lenguaje. Era algo ausente en los sistemas de llamadas. Aquel es un ingrediente clave del lenguaje. Por lo general, cada llamada está ligada a un estímulo ambiental como el alimento. Las llamadas se emiten solo cuando dicho estímulo está presente. Desplazamiento significa que los humanos pueden hablar acerca de cosas que no están presentes. Los humanos no tienen que ver los objetos para decir las palabras. Las conversaciones humanas no están limitadas por el lugar y el espacio, y podemos distinguir el pasado o el futuro, compartir experiencias con otros y beneficiarnos de las suyas. Patterson describió varios ejemplos de la capacidad de desplazamiento de Coco. La gorila una vez expresó tristeza por haber mordido a Penny 3 días antes. Coco usó el signo más tarde para posponer las cosas que no quería hacer. Algunos académicos dudan de las capacidades lingüísticas de chimpancés y gorilas. Afirman que Coco y los chimpancés son comparables a animales de circo entrenados y realmente no tienen habilidad lingüística. Sin embargo, en defensa de Patterson y los otros investigadores,
Solo uno de sus críticos ha trabajado con un simio. Este fue Herbert Terrace, cuya experiencia enseñando lenguaje de signos a un chimpancé carece de la continuidad y el involucramiento personal que contribuyeron tanto al éxito de Patterson con Coco. Nadie niega la enorme diferencia entre el lenguaje humano y los signos de los gorilas. Existe una gran brecha entre la habilidad para escribir un libro o decir una oración y los pocos cientos de gestos empleados por un chimpancé bien entrenado. Los simios no son personas, pero tampoco son solo animales. Como lo expresó la misma Coco cuando un reportero le preguntó si era una persona o un animal, ella no escogió ninguno. En vez de ello, mostró con signos que era un fino animal gorila. El origen del lenguaje. Aunque la capacidad para recordar y combinar símbolos lingüísticos puede estar latente en los simios, se necesitó la evolución humana para que tal semilla floreciera en el lenguaje. Un gen mutado conocido como FOXP2 ayuda a explicar por qué los humanos hablan y los chimpancés no. El papel clave de FOXP2 en el habla salió a la luz en un estudio de una familia británica, identificada solo como KE, cuya mitad de sus miembros tenía un hereditario y severo déficit del habla. La misma forma variante de FOXP2 que se encuentra en los chimpancés causa este trastorno. Quienes tenían la versión sin habla del gen no podían realizar los movimientos finos de lengua y labios necesarios para un habla clara, y su lenguaje era ininteligible incluso para otros miembros de la familia KE. Los chimpancés tienen la misma secuencia genética que los miembros de la familia KE con el déficit del habla. Al comparar los genomas del chimpancé y del humano, parece que una forma compatible del FOXP2 se apareció en los humanos hace 150.000 años. Esta mutación confirió ventajas selectivas, como habilidades lingüísticas y culturales, que permitieron a quienes lo tenían extenderse a costa de quienes no lo poseían. El lenguaje ofreció una importante ventaja adaptativa al Homo sapiens. El lenguaje permite que la información que almacena una sociedad humana supere por mucho a la de cualquier otro grupo no humano. El lenguaje es un vehículo excepcionalmente efectivo para el aprendizaje, puesto que los humanos pueden hablar de cosas que nunca han experimentado, pueden anticipar respuestas antes de encontrar los estímulos. La adaptación puede ocurrir más rápidamente en el Homo que en los otros primates, porque sus medios adaptativos son más flexibles. Comunicación no verbal. El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, pero no es el único que utilizamos. Nos comunicamos cuando transmitimos información de nosotros mismos a los demás y recibimos dicha información de ellos. Las expresiones faciales, las posturas corporales, los gestos y los movimientos, incluso inconscientes, transmiten información y son parte de los estilos de comunicación. Deborah Tannen en 1990 discute las diferencias en los estímulos de comunicación entre hombres y mujeres estadounidenses, y sus comentarios van más allá del lenguaje. Ella señala que entre los estadounidenses, las niñas y mujeres tienden a verse directamente una a otra cuando hablan, mientras que los niños y hombres no lo hacen. Los hombres tienen mayor probabilidad de mirar directamente hacia adelante en lugar de voltear y hacer contacto visual con alguien, especialmente con otro hombre sentado junto a ellos. Además, en grupos de conversación, los hombres estadounidenses tienden a relajarse y sentarse de manera confortable en el asiento. Las estadounidenses pueden adoptar una postura relajada similar en los grupos donde solo hay mujeres, pero cuando están con hombres tienden a contraer sus extremidades y adoptar una postura más rígida. La kinésica estudia la comunicación a través de los movimientos corporales, las posturas, los gestos y las expresiones faciales. La revisión de las diferencias culturales con respecto al espacio personal y las muestras de afecto que se discutieron en el capítulo Cultura se relaciona con la kinésica. Los lingüistas ponen atención no solo a lo que se dice, sino en cómo se dice, y a las características latentes del lenguaje en sí que transmiten significado. El entusiasmo del hablante se transmite no solo mediante palabras, sino también a través de expresiones faciales, gestos y otros signos de animación. Se usan gestos como un golpe de la mano para dar énfasis. Se utilizan formas verbales y no verbales para comunicar los estados de ánimo, como el entusiasmo, la tristeza, la alegría, la pena. Varía la entonación y el tono o volumen de la voz. Nos comunicamos a través de pausas estratégicas, incluso al guardar silencio. Una estrategia de comunicación efectiva puede ser alterar el tono, el nivel de la voz y las formas gramaticales, como en los declarativos, soy, los imperativos, procedamos,
y las preguntas ¿eres? La cultura enseña que ciertas maneras y estilos deben acompañar determinados tipos de habla. El comportamiento verbal y no verbal cuando su equipo favorito está ganando estaría fuera de lugar en un funeral, o cuando se discute un tema sombrío. La cultura siempre desempeña un papel en la manera en la que se moldea lo que consideramos natural. Los animales se comunican a través de olores y usan un medio químico de comunicación para marcar territorios. Entre los estadounidenses modernos, las industrias del perfume, el enjuague bucal y los desodorantes se basan en la idea de que el sentido del olfato tiene un papel en la comunicación y la interacción social, pero diferentes culturas son más tolerantes a los olores naturales que la estadounidense. De manera transcultural, el cabeceo de arriba a abajo no siempre significa afirmación, como tampoco agitar la cabeza de un lado a otro siempre implica una negación. Los brasileños menean un dedo para decir no. Los estadounidenses dicen ajá para afirmar, mientras que en Madagascar un sonido similar significa negar. Los estadounidenses apuntan con sus dedos, la gente de Madagascar lo hace con sus labios. También varían los patrones de holgazanear. Al aire libre, cuando algunas personas descansan, pueden sentarse o acostarse en el suelo. Otras lo hacen en cuclillas. Otras más se apoyan contra un árbol. Los movimientos corporales comunican diferencias sociales. Los brasileños de clase baja, especialmente las mujeres, ofrecen un apretón de manos débil a los que consideran sus superiores sociales. En muchas culturas, los hombres tienen apretones de manos más firmes que las mujeres. En Japón, la inclinación es una conducta habitual en la interacción social. Pero se usan diferentes tipos de inclinaciones dependiendo del estatus social de la gente con quien se interactúa. En Madagascar y Polinesia, las personas de estatus bajo no deben mantener sus cabezas por arriba de las personas de estatus superior. Cuando uno se aproxima a alguien más viejo o de mayor estatus, uno dobla sus rodillas y baja la cabeza como señal de respeto. En Madagascar, el mismo gesto se hace por cortesía cuando uno pasa entre dos personas. Aunque los gestos, las expresiones faciales y las posturas corporales tienen raíces en nuestra herencia primate y pueden verse en monos y simios, no escapan del moldeamiento cultural descrito en capítulos anteriores. El lenguaje, que depende en gran medida del uso de símbolos, es el dominio de la comunicación, en el cual la cultura desempeña un papel fundamental. Estructura del lenguaje. El estudio científico de un lenguaje hablado, llamado lingüística descriptiva, involucra muchas áreas de análisis interrelacionadas: la fonología, la morfología, el léxico y la sintaxis. La fonología es el estudio de los sonidos hablados y contempla cuáles sonidos están presentes y son significativos en un lenguaje dado. La morfología estudia las formas en las que se combinan los sonidos para formar morfemas, que son las palabras y sus partes significativas. Por ejemplo, la palabra gatos cuenta con 3 morfemas: gat, que se refiere a un tipo de animal; la letra O, que se trata del género del animal; y la letra S, un morfema que indica plural. El léxico de un lenguaje es un diccionario que contiene todos sus morfemas y sus significados. La sintaxis se refiere a las reglas y el orden de las palabras en las frases y las oraciones. Las cuestiones sintácticas incluyen si los sustantivos por lo general vienen antes o después de los verbos, o si los adjetivos usualmente preceden o siguen a los sustantivos que modifican. Sonidos del habla. A través de las películas o de la televisión, o bien platicando con extranjeros, podemos reconocer la diversidad de los acentos, así como las malas pronunciaciones. Se sabe que alguien con un marcado acento francés no pronuncia la R de la misma forma en la que lo hace un estadounidense. Una persona de Francia puede distinguir entre crow, que significa buche, y claw, que significa garra, mientras que para alguien de Japón puede ser difícil hacerlo. La distinción entre R y L hace una diferencia en inglés y en francés, pero no en japonés. En lingüística se dice que la diferencia entre R y L es fonémica en inglés y francés, pero no en japonés. Es decir, R y L son fonemas en inglés y francés, mas no en japonés. Un fonema es un contraste sonoro que hace una diferencia en el significado. En una lengua dada, los fonemas se encuentran al comparar pares mínimos, palabras que se parecen una a la otra, excepto en un sonido. Las palabras tienen un significado totalmente diferente y solo difieren en un sonido. Por tanto, los sonidos contrastantes son fonemas en dicha lengua. Un ejemplo en inglés es el par mínimo pit y bit, que significan pit, hoyo o hueco, y bit, pedazo o trozo.
Estas dos palabras se distinguen por un solo contraste sonoro entre P y B. Por tanto, P y B son fonemas en inglés. Otro ejemplo ocurre entre los sonidos vocales de beat y bit. El primero escrito B-I-T y el segundo B-E-A-T. Y el primero significa ritmo o pulsación. El inglés estadounidense estándar, por sus siglas en inglés SE, el dialecto libre de regionalismos de los lectores de noticias en las redes televisivas, tienen alrededor de 35 fonemas, al menos 11 vocales y 24 consonantes. El número de fonemas varía de idioma a idioma, de 15 a 60, con un promedio entre 30 y 40. El número de fonemas también varía entre los dialectos de un idioma dado. En el inglés estadounidense, por ejemplo, los fonemas vocales varían notablemente de dialecto a dialecto. La fonética es el estudio de los sonidos hablados en general, lo que la gente realmente dice en varios idiomas. La fonemática solo estudia los contrastes sonoros significativos, fonemas de un idioma dado. En inglés como R y L. En inglés como R y L. Recordemos crow y claw. B y V. También son fonemas y ocurre en pares mínimos como bat con B, murciélago, y vat con V, tina. Sin embargo, en español el contraste entre B y V no distingue significado, por tanto, no son fonemas. Los hispanohablantes por lo general usan el sonido B para pronunciar palabras que se escriben con B o con V. En cualquier idioma, un fonema dado se extiende más allá de un rango fonético. En inglés, el fonema P ignora el contraste fonético entre pin y spin. La mayoría de los angloparlantes incluso no identifica la diferencia fonética que existe. La P de la palabra pin es aspirada, de modo que un golpe de aire sigue a la P. En cambio, la P de spin no lo es. Para notar la diferencia, encienda un cerillo o fósforo, sosténgalo frente a su boca y mire la llama mientras pronuncia las dos palabras. El contraste entre la P de pin y la P de spin es fonémico en algunos idiomas, como el hindi, que se habla en India. Esto es que existen palabras cuyo significado se distingue solo por el contraste entre una P aspirada y una P no aspirada. Los hablantes nativos varían su pronunciación en ciertos fonemas. Esta variación es importante en la evolución del lenguaje. Sin cambios en la pronunciación no puede haber cambio lingüístico. Lenguaje, pensamiento y cultura. El bien conocido lingüista Noam Chomsky, en 1955, argumenta que el cerebro humano contiene un conjunto limitado de reglas para organizar el lenguaje, de modo que todos los lenguajes tienen una base estructural común. Chomsky llama a este conjunto de reglas gramática universal. El hecho de que la gente pueda aprender lenguas extranjeras y que las palabras e ideas puedan traducirse de un idioma a otro confirma la postura de Chomsky acerca de que todos los humanos tienen capacidades lingüísticas y procesos de pensamiento similares. Otra idea que apoya dicha postura se relaciona con las lenguas criollas. Tales idiomas se desarrollan a partir de lenguas francas y se forman en situaciones de aculturación, cuando diferentes sociedades entran en contacto y deben diseñar un sistema de comunicación. Como se mencionó en el capítulo Cultura, las lenguas francas basadas en el inglés y las lenguas nativas se desarrollaron en el contexto del comercio y el colonialismo en China, Papúa Nueva Guinea y África Occidental. Con el tiempo, después de generaciones de hablarse, las lenguas francas pueden devenir en lenguas criollas. Se trata de lenguas más maduras, con reglas gramaticales desarrolladas y hablantes nativos, es decir, personas que aprenden el idioma como su principal medio de comunicación durante la enculturación. Las lenguas criollas se hablan en muchas sociedades caribeñas. El Gula, que es hablado por los afroamericanos de las islas costeras de Carolina del Sur y Georgia, también es una lengua criolla. Para apoyar la idea de que tales lenguas se basan en la gramática universal, está el hecho de que comparten ciertas características. Sintácticamente, todos usan partículas para formar oraciones en futuro y pasado, y negación múltiple para rechazar o negar. Por ejemplo, él no tiene nada. Además, todos forman preguntas al cambiar la inflexión en lugar de cambiar el orden de la palabra. Por ejemplo, ¿You're going home for the holidays? ¿Irás a casa durante las vacaciones? Con una elevación de tono al final. En lugar de
Are you going home for the holidays? Hipótesis Sapir-Whorf. Otros lingüistas y antropólogos tienen un enfoque diferente para analizar la relación entre idioma y pensamiento. En lugar de buscar estructuras y procesos lingüísticos universales, creen que diferentes idiomas producen también diversas formas de pensamiento. Esta posición en ocasiones se conoce como hipótesis Sapir-Whorf, en honor de Edward Sapir, en 1931, y su alumno Benjamin Lee Whorf, en 1956, sus destacados y primeros defensores. Sapir y Whorf afirman que las categorías gramaticales de diferentes idiomas conducen a sus hablantes a pensar las cosas en formas particulares. Por ejemplo, los pronombres singulares de la tercera persona en inglés, he, she, him, her, his, hers, distinguen el género, mientras que los de Palaung, una pequeña tribu en Burma, no lo hacen. En inglés existe el género, aunque no en un sistema completamente desarrollado de concordancia, sustantivo, género y adjetivo, como el francés y otras lenguas romances. La belle fille, para chica, y le beau fils, para chico. En consecuencia, la hipótesis Sapir-Whorf puede sugerir que los angloparlantes ponen mayor atención a las diferencias entre hombres y mujeres en comparación con los Palaung, pero en menor grado que los franco o hispanohablantes. El inglés divide el tiempo en pasado, presente y futuro. El idioma Hopi, que hablan un grupo de indios, pueblo del sureste nativo americano, no lo hace. En vez de ello, los Hopi distinguen entre eventos que existen o existieron, el presente y el pasado que usamos para discutir, y aquellos que todavía no existen, los eventos futuros, junto con eventos imaginarios e hipotéticos. Whorf argumenta que esta diferencia conduce a los hablantes Hopi a pensar en el tiempo y en la realidad de formas diferentes a cómo lo hacen los angloparlantes. Un ejemplo similar proviene del portugués, que emplea una forma verbal del futuro subjuntivo, que introduce un grado de incertidumbre en las discusiones sobre el futuro. En inglés, con frecuencia se usan oraciones en futuro para hablar de algo que se cree puede ocurrir. No se tiene la necesidad de aclarar que el sol saldrá mañana, agregando, si no se convierte en supernova. No se vacila en afirmar, te veré el próximo año, aun cuando no se esté absolutamente seguro de que así será. El futuro subjuntivo portugués califica los eventos futuros y reconoce que el futuro puede no ser algo seguro. Nuestra forma de expresar el futuro como algo cierto está tan dentro de nosotros que incluso no nos la cuestionamos. Tal como los Hopi no ven la necesidad de distinguir entre presente y pasado. Ambos son reales, mientras que el futuro permanece hipotético. Sin embargo, parecería que el idioma no restringe necesariamente el pensamiento, porque las transformaciones culturales pueden producir cambios en el pensamiento y en el idioma. Vocabulario focal. Un léxico o vocabulario es un diccionario del idioma, el conjunto de nombres para cosas, eventos e ideas. El léxico influye en la percepción. Los esquimales tienen muchas palabras para describir diferentes tipos de nieve. En inglés no hay tal distinción. La mayoría de los angloparlantes nunca notan la diferencia entre los distintos tipos de nieve y pueden tener problemas al tratar de distinguirlos incluso si alguien se la señala. Los esquimales reconocen y piensan en diferentes tipos de nieve, a diferencia que las personas que hablan en inglés, que no lo hacen porque su idioma les proporciona solo una palabra para ello. De igual modo, los Nuer de Sudán poseen un elaborado vocabulario para describir al ganado. Los esquimales tienen muchas palabras para la nieve, y los Nuer docenas para nombrar el ganado debido a su historia, economía y ambientes particulares. Cuando surge la necesidad, los angloparlantes también podrían elaborar sus propios vocabularios para la nieve y el ganado. Por ejemplo, los esquiadores pueden nombrar variedades de nieve con palabras que no existen en el léxico de los jubilados de Florida. De igual modo, el vocabulario de ganado de un ranchero de Texas es mucho más amplio que el de un vendedor en una tienda departamental de la ciudad de Nueva York. A los conjuntos especializados de términos y distinciones que son particularmente importantes para ciertos grupos, como los que tienen focos particulares de experiencia o actividad, se conocen como vocabulario focal. El vocabulario focal es un conjunto de palabras que describen dominios particulares o focos de experiencia. El vocabulario es el área del lenguaje que cambia con mayor facilidad. Nuevas palabras y distinciones, cuando es preciso, aparecen y se propagan. Por ejemplo, hace una generación, ¿quién habría faxeado o enviado algo por correo electrónico?
Los nombres de los objetos se vuelven más simples conforme son más comunes e importantes. Una televisión se ha convertido en TV, un automóvil en carro y un disco de video digital en un DVD. Lenguaje, cultura y pensamiento están interrelacionados. Sin embargo, en oposición a la hipótesis Sapir-Whorf, puede ser más razonable decir que los cambios en la cultura producen cambios en el lenguaje y el pensamiento, y no lo contrario. Considera las diferencias entre mujeres y hombres estadounidenses en cuanto a los términos de color que utilizan. Las distinciones implicadas por términos como salmón, óxido, durazno, beige, turquesa, malva, arándano y naranja oscura no aparecen en los vocabularios de la mayoría de los hombres estadounidenses. No obstante, muchas de ellas ni siquiera figuraban en el vocabulario de las estadounidenses hace 50 años. Tales modificaciones reflejan cambios en la economía, la sociedad y la cultura estadounidense. Los términos y las distinciones de color aumentaron con el crecimiento de las industrias de la moda y los cosméticos. En el léxico de los estadounidenses hay un contraste y crecimiento similar en los vocabularios respecto al fútbol, el básquetbol y el hockey. Los fanáticos deportivos, con más frecuencia hombres que mujeres, utilizan más términos que se refieren a y hacen distinciones más elaboradas entre los juegos que observan, como el hockey. Por tanto, los contrastes y cambios culturales afectan las distinciones lexicales. Por ejemplo, color durazno frente a salmón. Dentro de dominios semánticos, por ejemplo, terminología del color. La semántica se refiere al sistema de significados de un lenguaje. Significado. Los hablantes de lenguajes particulares usan conjuntos de términos para organizar o categorizar sus experiencias y percepciones. Los términos y contrastes lingüísticos codifican las diferencias de significados que percibe la gente. La etnosemántica estudia tales sistemas de clasificación en varios idiomas. Los dominios, que son conjuntos de cosas, percepciones o conceptos relacionados nombrados en un lenguaje. Los dominios etnosemánticos, que han sido muy bien estudiados, incluyen las terminologías del parentesco y el color. Cuando se estudian tales dominios, se examina cómo dichas personas perciben y distinguen entre relaciones de parentesco o entre los colores. Otros dominios incluyen la etnomedicina, la terminología para las causas, síntomas y curas de la enfermedad. Etnobotánica, la clasificación nativa de las plantas. Y etnoastronomía. Las formas en las que la gente divide el mundo, los contrastes que perciben como significativos o significantes, reflejan sus experiencias. Los antropólogos descubrieron que ciertos dominios lexicales y objetos de vocabulario evolucionaron en un orden determinado. Por ejemplo, después de estudiar la terminología de color en más de 100 lenguas, Berlín y Kay en 1991 y 1999 descubrieron 10 términos de color básicos: blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde, café, rosa, naranja y morado. Evolucionaron más o menos en dicho orden. El número de términos varió con la complejidad cultural. Un extremo estuvo representado por los agricultores de Papúa Nueva Guinea y los cazadores-recolectores australianos, quienes usaron solo 2 términos básicos que se traducirían como negro y blanco u oscuro y claro. En el otro extremo del continuo aparecen idiomas europeos y asiáticos con todos los términos de color. La terminología del color estaba más desarrollada en áreas que compartían una historia en el uso de tintes y colorantes artificiales. Un ejemplo en el deporte del hockey es cuando los seguidores del deporte tienen términos especiales para los principales elementos del juego. Por ejemplo, el puck o disco de hockey es llamado por los fanáticos biscuit o bizcocho. La meta o la red es llamada pipes o tubos. La caja de penal como sin bin o cesta de pescado. El bastón de hockey como twig o vara. El casco como bucket o cubeta. El espacio que hay entre los protectores de las piernas de un portero como five hole o un hoyo 5. Sociolingüística. Ningún lenguaje es un sistema uniforme en el que todos hablan igual. El desempeño lingüístico, que es lo que la gente dice realmente, es la preocupación de la sociolingüística. El campo de la sociolingüística investiga las relaciones entre la variación social y la lingüística, o el idioma en su contexto social. ¿Cómo usan diferentes personas un lenguaje dado? ¿Cómo se correlacionan las características lingüísticas con la estratificación social, incluidas las diferencias de clase, de etnia y de género?
¿Cómo se usa el lenguaje para expresar, reforzar o resistirse al poder? Los sociolingüistas no niegan que la gente que habla un idioma dado comparta el conocimiento de sus reglas básicas. Tal conocimiento común es la base de la comunicación mutuamente inteligible. Sin embargo, los sociolingüistas se enfocan en las características que varían de manera sistemática con la posición y la situación sociales. Para estudiar la variación, los sociolingüistas realizan trabajo de campo. Deben observar, definir y medir el uso variable del idioma en situaciones del mundo real, para mostrar que las características lingüísticas se correlacionan con diferencias sociales, económicas y políticas. También deben medirse los atributos sociales de los hablantes y relacionarlos con el habla. La variación de un idioma en un momento dado es un cambio histórico en progreso. Las mismas fuerzas que, al trabajar de manera gradual, han producido cambios lingüísticos a gran escala a través de los siglos, todavía siguen funcionando en la actualidad. El cambio lingüístico no ocurre en el vacío, sino en sociedad. Cuando nuevas formas de hablar se asocian con factores sociales, se imitan y se propagan. De esta forma, cambia un idioma. Diversidad lingüística. Como un ejemplo de la variación lingüística que se encuentra en todas las naciones, considere a Estados Unidos contemporáneo. La diversidad étnica se revela por el hecho de que millones de estadounidenses aprenden primero idiomas distintos del inglés. El español es el más común. La mayoría de dichas personas eventualmente se vuelven bilingües y adoptan el inglés como segunda lengua. En muchas naciones multilingües, incluidas las colonizadas, la gente usa dos idiomas en diferentes ocasiones, una en la casa, por ejemplo, y la otra en el trabajo o en público. Solo alrededor de un 10% de la población de India habla inglés, el idioma colonial. Ya sea bilingüe o no, todos cambiamos el habla en diferentes contextos, nos involucramos en cambio de estilo. Un cambio de estilo es la variación del habla personal en diferentes contextos sociales. En ciertas partes de Europa, la gente regularmente cambia de dialectos. Este fenómeno, conocido como diglosia, aplica variantes alta y baja del mismo idioma, por ejemplo, en alemán y flamenco, que se habla en Bélgica. La gente emplea la variante alta en universidades al escribir en sus profesiones y en los medios de comunicación, y usa la variante baja para conversaciones ordinarias con los miembros de la familia y amigos. Tal como las situaciones sociales influyen en el habla, lo mismo ocurre con las diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Muchos dialectos coexisten en Estados Unidos con el inglés estadounidense estándar. El inglés estadounidense estándar en sí es un dialecto que difiere, por decir, del inglés BBC, que es el dialecto preferido en Gran Bretaña. De acuerdo con el principio de relatividad lingüística, todos los dialectos son igualmente efectivos como sistemas de comunicación, que es la tarea principal del lenguaje. La tendencia a pensar en dialectos particulares como más ordinarios o sofisticados que otros es un juicio social más que lingüístico. Consideramos ciertos patrones de habla como mejores o peores porque se les asocia con ciertos grupos que los utilizan, los cuales también son clasificados de determinada forma. La gente que en inglés dice these, them y their, en lugar de this, them y their, se comunican perfectamente bien con cualquiera que reconozca el sonido de, ya que sistemáticamente sustituyen el sonido th en su habla. Sin embargo, esta forma de habla se ha vuelto indicio de baja clasificación social. Se le llama como al uso de ain't, en lugar de am not, una forma inculta de habla. El uso de them, des y their es una de muchas diferencias fonológicas que identifican los estadounidenses y que menosprecian. Contrastes del habla a partir del género. Al comparar a hombres y mujeres, existen diferencias en fonología, gramática y vocabulario, así como en las posturas y movimientos corporales que acompañan al habla. En contextos públicos, las mujeres japonesas tienden a adoptar una voz artificialmente alta, por cuestiones de cortesía, de acuerdo con su cultura tradicional. En Estados Unidos y Gran Bretaña, el habla de las mujeres tiende a ser más similar al de los hombres. En todas las clases sociales, pero particularmente en la clase trabajadora, los hombres tendieron a usar negativos dobles, por ejemplo, no quiero nada. Las mujeres procuran ser más cuidadosas con respecto del habla inculta. Esta tendencia se muestra tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Los hombres suelen adoptar el habla de clase trabajadora porque la asocian con la masculinidad. Quizá las mujeres ponen más atención a los medios de comunicación donde se emplean dialectos estándar. De acuerdo con Robin Lakoff, en 2004,
El uso de ciertos tipos de palabras y expresiones se asocia con la falta de poder que tradicionalmente se otorga a las mujeres en la sociedad estadounidense. Por ejemplo, oh querido, oh esquivo, oh Dios, son menos fuertes que expresiones como demonios y maldición. Observe los labios de un atleta molesto en una competencia televisiva, como un juego de fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que diga tonterías? Las mujeres tienen más probabilidad de usar adjetivos como adorable, encanto, dulce, lindo y divino, a diferencia de los hombres. Un relato de parte de la alumna Laura Marcía, colombiana candidata a doctor. Todo está en el apodo. Flaca, negro, gordo y mono, que es una variante para rubio, son nombres que usaría para algunos de los miembros de mi familia y amigos. También son algunos de los apodos más populares en mi país natal, Colombia. Las familias en Colombia usualmente llaman al hijo de piel más oscura negro o negra, al que tiene la complexión más clara mono o mona, mientras que los apodos favoritos entre las parejas incluyen gordo, gorda y flaco o flaca. Dichos sobrenombres por lo general se usan entre miembros de la familia y buenos amigos. Sin embargo, en ocasiones las personas que se sienten cómodas con sus apodos incluso los utilizan cuando se presentan y usualmente agregan sus apellidos con propósitos de diferenciación como soy el gordo Ramírez, no el gordo Rodríguez. En Estados Unidos, las etiquetas basadas en atributos físicos se consideran políticamente incorrectas. El uso de términos como negro, gordo o rubio con frecuencia se consideran insultos. Solo bajo circunstancias muy específicas se pueden usar dichos términos, por lo general con fuertes restricciones en cuanto a cuándo, dónde y a quién se puede llamar así. Tales apelativos descriptivos se sustituyen por palabras más aceptables como afroamericano o sobrepeso. Desde luego, ninguna de estas sustituciones podría considerarse como apodos. La forma en la que los colombianos y muchos otros latinoamericanos ocupan las características físicas para identificarse mutuamente podría parecer en Estados Unidos ofensiva y desconsiderada. Pero para muchos latinoamericanos, el cuidado que se ejerce en Estados Unidos para evitar referencias a tales atributos físicos parece excesivo e indica ignorancia del contexto en el que se usan. Los colombianos muestran una mayor variación física dentro de las familias o entre grupos sociales cercanos, a diferencia de la mayoría de las familias estadounidenses. Es en este contexto en el que se usan los apodos, por lo general para subrayar las distinciones dentro de la familia o los grupos de amigos, dado que virtualmente toda la familia tiene su propio negro, gordo o mono. Es probable que dichos apodos no se conviertan en etiquetas para subgrupos más amplios de la sociedad, contextos en los que podrían considerarse degradantes u ofensivos. Googleo local. La diversidad cultural, incluida la lingüística, está viva, sana y floreciendo en muchos países, incluida India, como se describe a continuación. A pesar de la historia colonial de esta nación, solo alrededor de un 10% de su población habla inglés. Sin embargo, muchos de los indios angloparlantes valoran la posibilidad de leer y buscar contenidos en Internet en sus lenguas regionales. En este reporte verá cómo las empresas locales y compañías internacionales como Google, Yahoo y Microsoft se apresuran por satisfacer la demanda de contenidos web en idiomas locales. Este ejemplo ilustra una de las principales lecciones de la antropología aplicada. Los elementos externos tienen mayor influencia cuando se adaptan de manera apropiada a los escenarios locales. Sin embargo, otra expresión de la diversidad ocurre cuando los habitantes de India cambian sus estilos lingüísticos, incluso sus idiomas, conforme interactúan con amigos, familia, colaboradores y fuentes en Internet en sus vidas diarias. Asia ya concentra el doble de usuarios de Internet que Estados Unidos, y hacia el 2012 tendrá 3 veces más. Actualmente más de la mitad de las búsquedas en Google se realizan fuera de Estados Unidos. La globalización de la web inspiró a empresarios como Ram Prakash Hanumanthapa, ingeniero de las afueras de Bangalore, en India. El señor Ram Prakash aprendió inglés cuando adolescente, pero todavía prefiere expresarse con amigos y miembros de la familia en su nativo Kannada. Pero usar Kannada en la web implica mapas de teclado de computadora que incluso Ram Prakash encuentra difíciles de aprender. De modo que en 2006 desarrolló Killpad, un servicio en línea para escribir en 10 idiomas del sur asiático. Los usuarios deletrean las palabras de los idiomas locales de manera fonética en letras romanas
y el motor predictivo de Killpad las convierte en guiones de idioma local. Los bloggers y autores elogian el servicio que atrajo el interés del fabricante de teléfonos celulares Nokia y la atención de Google Inc., que desde entonces introdujo su propia herramienta de transliteración. Ram Prakash dice que las compañías de tecnología occidentales no dimensionaron el panorama lingüístico de India, donde solo el 10% de la población habla inglés de manera experta, y además muchos indios con estudios universitarios prefieren hablar sus lenguas nativas. Tienen que darles una oportunidad para expresarse correctamente, en lugar de burlarse de ellos y forzarlos a usar el inglés, declara. Una limitación es que hay escasez de contenido y no se cuenta con todas las aplicaciones. De modo que los gigantes tecnológicos estadounidenses gastan cientos de millones de dólares cada año para construir y desarrollar sitios y servicios web en lenguas extranjeras, antes de que las compañías locales como Killpad se adelanten y les quiten los rendimientos. En ninguna parte los obstáculos o las recompensas potenciales son tan relevantes como en India, cuya población en línea está lista para convertirse en la tercera más grande del mundo, después de China y Estados Unidos hacia 2012. Los indios pueden hablar en una lengua a su jefe, en otra a su cónyuge y en una tercera a un padre. En el habla casual, las palabras pueden surgir de una caja de sorpresas. En los últimos años, Yahoo y Google introdujeron más de una docena de servicios para alentar a los usuarios web de India a buscar, bloguear, charlar y aprender en sus lenguas maternas. Microsoft construyó su paquete Windows Live de servicios a consumidor en línea en 7 lenguas indias. Facebook reclutó cientos de voluntarios para traducir su sitio web social a hindi y otras lenguas regionales. Y Wikipedia ahora tiene más entradas en lenguas locales indias que en coreano. El servicio de búsqueda de Google quedó a la saga de la competencia local en China, y eso ha hecho que ofrecer servicios con sabor local sea una prioridad para la compañía india. Las iniciativas de Google allá se dirigen a abrir el mercado de computadoras personales del país, históricamente de lento crecimiento, y con ello obtener experiencia en la construcción de servicios para mercados emergentes en todo el mundo. India es un microcosmos del mundo, dice el Dr. Prasad Bharat Ram, jefe de investigación y desarrollo en India de Google. Tener 22 lenguas crea un nuevo nivel de complejidad diferente al que tendrías si tuvieras un solo idioma y lo aplicaras 22 veces. Los negocios locales gastan cientos de millones de dólares al año para traducir en los distintos idiomas y lenguas sus sitios web, dice Donald A. De Palma, jefe de investigación de Common Sense Advisory, un negocio de consultoría en Lowell, Massachusetts, que se especializa en localizar sitios web. India, con comercio virtual y mercados de publicidad en línea relativamente subdesarrollados, en realidad está más abajo en la lista de Rusia, Brasil y Corea del Sur, dice De Palma. El inglés simplemente no es suficiente para conectarse con el creciente mercado en línea indio, una lección que ya aprendieron los productores de televisión y fabricantes de productos al consumidor occidentales. Incluso entre la base de alrededor de 50 millones de usuarios web en India contemporánea, principalmente de habla inglesa, casi 3/4 prefieren leer en una lengua local. De acuerdo con una encuesta de Juxtconsult, una compañía de investigación de mercado india, muchos no pueden encontrar el contenido que buscan. Hay una enorme escasez de contenido en lengua local, dice Sanjay Tiwari, ejecutivo en jefe de Juxtconsult, una iniciativa de Microsoft. Project Basha considera los esfuerzos de los académicos indios, negocios locales y desarrolladores independientes de software para expandir la computación en lenguas regionales. El sitio web del proyecto, que cuenta con miles de miembros registrados, se refiere a dichas lenguas como uno de los principales factores de la división digital en India. La compañía también observa la creciente demanda de las agencias gubernamentales y compañías de India para crear servicios públicos en línea en lenguas locales. Conforme muchas de estas compañías quieren presentar sus servicios en India rural o en ciudades secundarias o más pequeñas, entonces se vuelve esencial que se comuniquen con sus clientes en la lengua local, dice Pradeep Parapil, gerente de programas de Microsoft. La localización es la clave del éxito en países como India, dice Gopal Krishna, quien supervisa los servicios al consumidor de Yahoo en India.
Lenguaje y estatus. Con frecuencia, los términos honoríficos los usa la gente para honrar sus nombres. Tales términos pueden transmitir o implicar una diferencia de estatus entre el hablante y la persona a quien se refiere. Por ejemplo, el buen doctor o profesor Dumbledore. Aunque los estadounidenses tienden a ser menos formales que otras nacionalidades, el inglés estadounidense todavía tiene sus honoríficos, que incluyen términos como Mr., Mrs., Miss, Doctor, Professor, Dean, Senator, Reverend, Honorable y President. Con frecuencia, dichos términos se unen a nombres como en Dr. Wilson, President Obama y Senator McCain, pero algunos de ellos pueden usarse para dirigirse a alguien sin usar su nombre, como Doctor, Mr. President, Senator o Miss. Los británicos tienen un conjunto más desarrollado de honoríficos que corresponden a distinciones de rango con base en clase, nobleza, por ejemplo Lord y Lady Trumbull, y reconocimiento especial, por ejemplo caballerosidad, Sir Elton o Dame Maggie. El idioma japonés posee muchos honoríficos, algunos de los cuales transmiten más respeto que otros. El sufijo sama, agregado a un nombre, que muestra gran respeto, se usa para dirigirse a alguien de mayor estatus social, como un lord o un profesor respetado. Las mujeres pueden usarlo para demostrar amor o respeto a sus esposos. El honorífico japonés más común es san, unido al apellido. Es respetuoso, pero menos que Mr., Mrs. o Miss en el inglés estadounidense. Unido a un nombre, san denota más familiaridad. El honorífico dono muestra más respeto y es intermedio entre san y sama. Otros términos japoneses honoríficos no necesariamente honran a la persona a la que uno se dirige. El término kun, por ejemplo, transmite familiaridad cuando uno habla con un amigo, tal como el uso de san unido al nombre. El término kun se usa también con personas más jóvenes o de rango inferior. Un jefe puede usar kun con los empleados, especialmente mujeres. Aquí las palabras honoríficas se invierten. El hablante usa el término un poco como chico o chica en inglés, para dirigirse a alguien que se percibe con un estatus inferior. Los hablantes de japonés usan el término muy amistoso y familiar, chan, con alguien de la misma edad o más joven, incluyendo a amigos cercanos, descendientes y niños. Los términos de parentesco también pueden asociarse con rango y familiaridad en diversos grados. Papi es un término de parentesco más familiar y menos formal que padre, pero todavía muestra más respeto que usar el nombre del padre. Al tener un rango superior al de sus hijos, los padres rutinariamente usan los nombres de sus hijos, apodos o nombres de bebé, en lugar de dirigirse a ellos como hijo e hija. Los términos estadounidenses como bro, man, dude y girl, en algunos contextos, parecen similares a los honoríficos informales familiares en japonés. Los sureños estadounidenses de cierta edad y en ocasiones con mucho más edad de manera rutinaria usan ma'am y sir para las mujeres y hombres ancianos o de estatus superior. Estratificación. El habla se usa y evalúa en el contexto de fuerzas extralingüísticas, fuerzas como las sociales, las políticas y las económicas. Un estadounidense común evalúa el habla de los grupos de estatus bajo de manera negativa y la llama inculta. Esto no se debe a que esas formas de hablar sean malas por sí mismas, sino porque se les asocia simbólicamente a un estatus menor. Considere la variación de la pronunciación de la R. En algunas partes de Estados Unidos, la R se pronuncia regularmente y en otras áreas no, sin R. Originalmente, el habla sin R estadounidense se modeló a partir del habla de moda de Inglaterra. Debido a su prestigio, se adoptó en muchas áreas y continúa como la norma alrededor de Boston y en el sur. Los neoyorquinos buscan prestigio al eliminar sus R en el siglo XXI, después de pronunciarlas durante todo el siglo XVIII. Sin embargo, los neoyorquinos contemporáneos regresaron al patrón del siglo XVIII de pronunciar las Rs. Lo que importa y gobierna el cambio lingüístico no es la reverberación de una fuerte R del Medio Oeste, sino la evaluación social de si la R está de moda o caduca. Los estudiosos de la pronunciación de la R en la ciudad de Nueva York clarificaron los mecanismos de la variación fonológica. William Labov, en 1972,
centró su atención en cómo se pronuncia la R detrás de las vocales en palabras como car, floor, cart y forth, para conseguir datos acerca de cómo esta variación lingüística se correlaciona con la clase social. Usó una serie de encuentros rápidos con empleados en 3 tiendas departamentales, cuyos precios y ubicaciones atraían a diferentes grupos socioeconómicos de la ciudad de Nueva York. Saks Fifth Avenue, con 68 encuentros, atiende a la clase media superior. Macy's, con 125, atrae a compradores de clase media. Y S. Kleins, con 71, tiene clientes predominantemente de clase media baja y trabajadora. Los orígenes de clase del personal de la tienda tendían a reflejar el de sus clientes. Después de ubicar un producto que se encontraba en el 4º piso en cada almacén, Labov abordó a los vendedores de la planta baja y les preguntó dónde estaba dicho producto. Luego de que el vendedor respondía "4th floor", 4º piso, Labov repetía "¿Dónde?", con la finalidad de obtener una segunda respuesta. La segunda réplica era más formal y enfática. El vendedor pensaba que Labov no había escuchado o comprendido la primera respuesta. En consecuencia, para cada vendedor, Labov tenía 2 muestras de pronunciación R en 2 palabras. Labov calculó los porcentajes de trabajadores que pronunciaban R al menos una vez durante la entrevista y obtuvo los siguientes resultados. 62% lo hizo en Saks, 51% en Macy's y solo 20% en St. Kleins. También descubrió que el personal de los pisos superiores, donde se vendían artículos más costosos, pronunciaban R con más frecuencia que los vendedores de la planta baja. En el estudio de Labov, la pronunciación de R claramente se asoció con el prestigio. Ciertamente, las personas que contrataron a los vendedores de las tiendas nunca contaron las R antes de ofrecerles el empleo. Sin embargo, usaron evaluaciones de su habla para realizar juicios acerca de cuán efectivas serían ciertas personas en la venta de tipos particulares de mercancías. En otras palabras, practicaron la discriminación sociolingüística, usando características lingüísticas para decidir quién estaría al frente de determinados empleos. Los hábitos del habla ayudan a determinar el acceso al empleo y a otros recursos materiales. Debido a esto, el lenguaje decente en sí se convierte en un recurso estratégico y en una ruta hacia la riqueza, el prestigio y el poder. Para ilustrar esto, muchos etnógrafos han descrito la importancia de la habilidad verbal y la oratoria en la política. Ronald Reagan, conocido como un gran comunicador, gobernó la sociedad estadounidense en la década de 1980 como presidente durante 2 periodos. Otro mandatario elegido 2 veces fue Bill Clinton, que a pesar de su acento sureño fue conocido por sus habilidades verbales en ciertos contextos, por ejemplo los debates televisados y las reuniones en el ayuntamiento. Los fallos en la comunicación pudieron haber causado el derrumbe de las presidencias de Gerald Ford, Jimmy Carter y George Bush padre. ¿Cómo evalúa usted las habilidades lingüísticas del actual presidente o primer ministro de su país? El antropólogo francés Pierre Bourdieu ve las prácticas lingüísticas como capital simbólico que la gente adecuadamente capacitada puede convertir en capitales económico y social. El valor de un dialecto, su reputación en un mercado lingüístico, dependen de la medida en la que proporciona acceso a las posiciones deseadas en el mercado laboral. A su vez, esto refleja su legitimación por parte de instituciones formales, como las educativas, estatales, eclesiásticas y de los medios de comunicación de prestigio. Incluso las personas que no usan el dialecto prestigioso aceptan su autoridad y corrección, su dominación simbólica. Por tanto, las formas lingüísticas, que carecen de poder en sí mismas, toman el poder de los grupos que simbolizan. No obstante, el sistema educativo, que defiende su propia valía, niega la relatividad lingüística y considera el habla de prestigio como inherentemente mejor. La inseguridad lingüística que experimentan con frecuencia los hablantes de clase baja y minoritarios es resultado de tal dominación simbólica. Inglés afroamericano vernáculo, BEV. Nadie pone mucha atención cuando alguien dice runt, que significa enano, en lugar de rent, que significa renta. Pero ciertos lenguajes no estandarizados conllevan mayor estigma. En ocasiones, el habla estigmatizada se vincula con antecedentes regionales de clase o educativos. A veces se asocia con etnicidad o raza. El sociolingüista William Labov y muchos de sus colegas, tanto blancos como afroamericanos,
han realizado estudios detallados de lo que llaman inglés afroamericano vernáculo, BEV por sus siglas en inglés. Vernáculo significa habla ordinaria o casual. El BEV es el dialecto relativamente uniforme que habla la mayoría de los jóvenes negros en la mayor parte de Estados Unidos hoy día, especialmente en el interior de las áreas urbanas de Nueva York, Boston, Detroit, Filadelfia, Washington, Cleveland y otros centros urbanos. También se habla en la mayoría de las áreas rurales y se usa en el habla casual íntima de muchos adultos. Esto no implica que todos o incluso la mayoría de los afroamericanos hablen BEV. El BEV no es una mezcolanza sin gramática. En vez de ello, el BEV es un complejo sistema lingüístico con sus propias reglas que los lingüistas ya han descrito. La fonología y la sintaxis del BEV son similares a los de los dialectos sureños estadounidenses. Esto refleja la influencia mutua de los patrones del habla entre generaciones de afroamericanos y blancos sureños. Muchas características que distinguen el BEV del SE, inglés estándar, también se muestran en el habla blanca sureña, pero con menos frecuencia que en el BEV. Los lingüistas no están de acuerdo en la manera en la que se originó el BEV. Smitherman, en 1886, lo llama una forma africanizada de inglés que refleja tanto una herencia africana como las condiciones de servidumbre, opresión y vida en Estados Unidos. Nota ciertas similitudes estructurales entre las lenguas de África Occidental y BEV. Sin duda, los antecedentes lingüísticos africanos influyeron en la manera en la que los primeros afroamericanos aprendieron inglés. ¿Reestructuraron el inglés para ajustar los patrones lingüísticos africanos? ¿O rápidamente aprendieron el inglés de los blancos con poca influencia continua de la herencia lingüística africana? ¿O posiblemente al adquirir el inglés, los esclavos africanos fusionaron el inglés con lenguas africanas para elaborar un pidgin o criollo que influyó el posterior desarrollo del BEV? El habla criolla la introdujeron en las colonias americanas, los esclavos que se importaron del Caribe durante los siglos XVII y XVIII. Incluso tal vez algunos esclavos aprendieron mientras todavía estaban en África los lenguajes pidgins y criollos que se hablan en los fuertes comerciales de África Occidental. Además de los orígenes, existen diferencias fonológicas y gramaticales entre el inglés afroamericano vernáculo y el inglés estándar. Una diferencia fonológica entre el inglés afroamericano y el inglés estándar es que los hablantes de inglés afroamericano tienen menos probabilidad de pronunciar R que los hablantes de inglés estándar. En realidad, muchos hablantes de inglés estándar no pronuncian las R que vienen justo antes de una consonante. Por ejemplo, card, o al final de una palabra, car. Pero los hablantes de inglés estándar por lo general pronuncian una R que viene justo antes de una vocal, o al final de una palabra. Por ejemplo, 4 o'clock, o dentro de una palabra, carol. Los hablantes de inglés afroamericano, en contraste, tienen mucho más probabilidad de omitir tales R entre las vocales. El resultado es que los hablantes de los dos dialectos tienen diferentes homónimos, es decir, palabras que suenan igual pero tienen diferente significado. Los hablantes de inglés afroamericano que no pronuncian las R intervocálicas tienen los siguientes homónimos: Carol y Cal, París y Paz. Al observar las reglas fonológicas, los hablantes de inglés afroamericano pronuncian ciertas palabras de modo diferente a como lo hacen los hablantes de inglés estándar. En particular, en el contexto de la escuela elemental estadounidense, los homónimos de los estudiantes que hablan inglés afroamericano, por lo general, difieren de lo de sus profesores que hablan inglés estándar. Para evaluar la precisión en la lectura, los profesores deben determinar si los estudiantes reconocen los significados de los homónimos en inglés afroamericano como passed, past y pass. Los profesores tienen que asegurarse de que los alumnos comprendan lo que leen, lo que probablemente es más importante que la pronunciación correcta de las palabras de acuerdo con la norma de inglés estándar. Los contrastes fonológicos entre los hablantes de inglés afroamericano e inglés estándar con frecuencia tienen consecuencias gramaticales. Una de estas es la supresión de la cópula, que significa la ausencia de formas de inglés estándar de la cópula. El verbo ser, por ejemplo, los siguientes son contrastes entre el inglés estándar y el afroamericano. En el inglés afroamericano, la supresión del verbo ser
de la oración presente es similar a muchos idiomas, incluidos el ruso, el húngaro y el hebreo. La supresión de la cópula del inglés afroamericano es simplemente un resultado gramatical de sus reglas fonológicas. Note que el inglés afroamericano borra la cópula donde el inglés estándar tiene contracciones. Las reglas fonológicas del inglés afroamericano dictan la eliminación de las R, como en your, we're y their, y las S al final de la palabra, como en his. Las siguientes son frases dichas en inglés estándar, en su contracción de inglés estándar y en el inglés afroamericano. Inglés estándar: You are tired. Contracción en inglés estándar: You're tired. Inglés afroamericano: You tired. Inglés estándar: He is tired. Contracción: He's tired. Inglés afroamericano: He tired. Inglés estándar: We are tired. Contracción: We're tired. Inglés afroamericano: We tired. Inglés estándar: They are tired. Contracción: They're tired. Inglés afroamericano: They tired. Sin embargo, los hablantes de inglés afroamericano sí pronuncian la M, de modo que la primera persona del singular en inglés afroamericano es I'm tired, tal como es en inglés estándar. En consecuencia, cuando en inglés afroamericano omite la cópula, simplemente lleva la contracción un paso más adelante, como resultado de sus reglas fonológicas. Además, las reglas fonológicas pueden conducir a que los hablantes de inglés afroamericano omitan ed como un marcador de oración en pasado y s como un marcador de pluralidad. Sin embargo, otros contextos de habla demuestran que los hablantes de inglés afroamericano sí entienden la diferencia entre verbos en pasado y presente y entre sustantivos en singular y en plural. Para confirmar esto, se encuentran los verbos irregulares, por ejemplo, tell, told, y los plurales irregulares, por ejemplo, child y children, en los que el inglés afroamericano funciona igual que el inglés estándar. El inglés estándar no es superior al afroamericano como sistema lingüístico, pero sí ocurre que es el dialecto de prestigio, el que se usa en los medios de comunicación, en la escritura y en la mayoría de los contextos públicos y profesionales. El inglés estándar es el dialecto que tiene mayor capital simbólico. En áreas de Alemania donde existe diglosia, los hablantes de Plattdeutsch, alemán bajo, aprenden el dialecto del alemán alto, para comunicarse de manera adecuada con el contexto nacional. De igual modo, los estudiantes que hablan inglés afroamericano y se mueven de manera ascendente aprenden inglés estándar. Lingüística e histórica. Los sociolingüistas estudian la variación contemporánea en el habla, como el cambio idiomático en progreso. Los lingüistas históricos estudian el cambio en un plazo más largo y pueden reconstruir muchas características de idiomas pasados al estudiar las lenguas hijas contemporáneas. Estas son lenguas que descienden de la misma lengua madre y han cambiado por separado durante cientos o incluso miles de años. A la lengua original de la que divergen se le llama protolengua. Las lenguas romances como el francés y el español, por ejemplo, son lenguas hijas del latín, su protolengua común. Las lenguas alemana, inglesa, holandesa y escandinava son lenguas hijas del protogermánico. El latín y el protogermánico son lenguas indoeuropeas. Los lingüistas históricos clasifican las lenguas de acuerdo con su grado de relación. Las lenguas cambian con el tiempo, evolucionan, varían, se expanden y dividen en subgrupos, es decir, lenguajes dentro de una taxonomía de lenguas relacionadas que están más profundamente vinculadas unas con otras. Los dialectos de una sola lengua madre se convierten en lenguas hijas distintas, en especial si están aisladas unas de otras. Algunas de ellas se dividen y se desarrollan nuevas lenguas, lenguas nietas. Aun cuando las personas permanecen en el hogar ancestral, sus patrones de habla también cambian. El habla del hogar ancestral y en evolución también se considera una lengua hija como las demás. Una relación cercana entre lenguas no necesariamente significa que sus hablantes están vinculados de manera estrecha, ya sea biológica o culturalmente, porque la gente puede adoptar nuevas lenguas. En las selvas ecuatoriales de África, los cazadores pigmeos desecharon sus lenguas ancestrales y ahora hablan las de los agricultores que migraron al área.
Los inmigrantes en Estados Unidos y Canadá hablan muchas lenguas diferentes al llegar, pero sus descendientes ahora hablan un inglés fluido. El conocimiento de las relaciones lingüísticas con frecuencia es valioso para los antropólogos interesados en la antropología, particularmente las que se han desarrollado durante los últimos 5000 años. Los rasgos culturales pueden, o no, estar relacionados con la distribución de las familias de lenguas. De la misma manera, los grupos que hablan lenguas relacionadas pueden, o no, compartir más rasgos culturales entre ellos, que aquellos grupos cuya habla deriva de diferentes ancestros lingüísticos. Desde luego, las similitudes culturales no están limitadas a los hablantes de lenguas relacionadas. Incluso los grupos cuyos miembros hablan lenguas no relacionadas tienen contacto mediante el comercio, el matrimonio o la guerra. Las ideas y los inventos se difunden ampliamente entre los grupos humanos. Muchas palabras del vocabulario inglés provienen del francés, incluso sin documentación escrita de la influencia francesa después de la conquista normanda de Inglaterra en 1600. La evidencia lingüística en el inglés contemporáneo revelaría un periodo largo e importante de contacto directo con Francia. De igual modo, la evidencia lingüística puede confirmar el contacto cultural y el préstamo cuando falta la historia escrita. Al considerar cuáles palabras se tomaron prestadas, también se pueden realizar inferencias acerca de la naturaleza del contacto. Pérdida de las lenguas. Un aspecto de la historia lingüística es la pérdida de las lenguas. Cuando desaparecen lenguas, también se reduce la diversidad cultural. De acuerdo con el lingüista K. David Harrison, cuando perdemos una lengua, perdemos siglos de pensamiento acerca del tiempo, las estaciones, las criaturas marinas, los renos, las flores comestibles, las matemáticas, los paisajes, los mitos, la música, lo desconocido y lo cotidiano. El reciente libro de Harrison, When Languages Die, en 2007, afirma que cada 2 semanas se extingue una lengua indígena, cuando mueren sus últimos hablantes. En los últimos 500 años, la diversidad lingüística del mundo se ha reducido a la mitad, medida por el número de lenguas distintas, y se predice que la mitad de las lenguas restantes desaparecerá durante este siglo. Los idiomas coloniales, por ejemplo, el inglés, el español, portugués, francés, holandés, ruso, se han expandido a costa de los indígenas. De aproximadamente 7000 lenguas restantes, alrededor de 20% están en peligro, en comparación con 18% de los mamíferos en peligro de extinción, 8% de las plantas y 5% de las aves. Harrison, quien da cátedra en Swarthmore College, es director de investigación para el Living Tongues Institute for Endangered Languages, que trabaja para mantener, preservar y revitalizar las lenguas en peligro mediante proyectos de documentación multimedia. Los investigadores del instituto usan equipo de audio y videos digitales para registrar a los últimos hablantes de las lenguas en peligro de desaparecer. El Enduring Voices Project de National Geographic lucha por conservar las lenguas en peligro al identificar las áreas geográficas con lenguas únicas, pobremente comprendidas y amenazadas, y el documentar dichas lenguas y culturas. Uso de la tecnología moderna para preservar la diversidad lingüística y cultural. Aunque algunos ven la tecnología moderna como una amenaza a la diversidad cultural, otros la consideran un instrumento que permite la expresión de los grupos sociales. El antropólogo H. Russell Bernard enseñó a algunos hablantes de lenguas en peligro a escribirlas con una computadora. El trabajo pionero de Bernard permite la preservación de las lenguas y las memorias culturales. Nativos desde México hasta Camerún usan su lengua materna para expresarse como individuos y ofrecer explicaciones a los miembros de comunidades de diferentes culturas. Jesús Salinas Pedraza, maestro rural en el estado mexicano de Hidalgo, hace algunos años se sentó frente a un procesador de texto y produjo un libro monumental. Una descripción en 250,000 palabras de su cultura nativa escrita en lengua ñañu. Nada parece quedar fuera. Cuentos populares y creencias religiosas tradicionales, el uso práctico de plantas y minerales, y el flujo diario de la vida en el campo y la comunidad. Salinas no es antropólogo profesional ni escritor. Sin embargo, es la primera persona en escribir un libro en ñañu, la lengua nativa de transmisión oral de cientos de miles de indígenas.
Ahora los antropólogos alientan el uso de microcomputadoras y la edición de lenguas sin tradición literaria, con la intención de registrar etnografías desde una perspectiva interna. Ven esto como un medio para preservar la diversidad cultural y como una riqueza del conocimiento humano. Con una urgencia cada vez mayor, los lingüistas promueven el uso de técnicas para salvar parte de las lenguas del mundo en proceso de extinción. Los lingüistas consideran que la mitad de las 6.000 lenguas del mundo se encuentran en peligro. Se trata de lenguas que hablan sociedades pequeñas que han ido desapareciendo por la invasión de culturas más grandes y dinámicas. Los jóvenes sienten presión económica para aprender solo la lengua de la cultura dominante y conforme mueren los ancianos, la lengua no escrita desaparece, a diferencia de las lenguas que cuentan con una historia escrita, como el latín. El Dr. H. Russell Bernard, el antropólogo de la Universidad de Florida en Gainesville, que enseñó a Salinas a leer y escribir su lengua nativa, dice: las lenguas siempre vienen y van, pero parece que las lenguas desaparecen más rápido que antes. El Dr. Michael E. Krause, director de Alaska Native Language Center en la Universidad de Alaska en Fairbanks, estima que 300 de las 900 lenguas indígenas de Estados Unidos están moribundas. Es decir, ya no las hablan los niños y por lo mismo podrían desaparecer en una generación o dos. Solo 2 de las 20 lenguas nativas en Alaska todavía las aprenden los niños. En un esfuerzo por preservar la diversidad lingüística de México, el Dr. Bernard y Salinas decidieron en 1987 un plan para enseñar a los indígenas a leer y escribir su lengua con el uso de microcomputadoras. Establecieron un centro literario indígena en Oaxaca, México, donde otros pudieran seguir los pasos del señor Salinas y escribir libros en otras lenguas indígenas. El centro de Oaxaca trasciende la mayoría de los programas de educación bilingüe que se centran solo en enseñar a la gente a hablar y leer su lengua nativa. En vez de ello, opera la premisa tal y como lo indicó el Dr. Bernard de que las lenguas nativas carecen de autores que escriban libros utilizándolas. La influencia del proyecto Oaxaca se expande. Impresionado por el trabajo del señor Salinas y de otros, el Dr. Norman Whitten, antropólogo en la Universidad de Illinois, hizo arreglos para que maestros de Ecuador visitaran Oaxaca y aprendieran las técnicas. Ahora los indígenas ecuatorianos comenzaron a escribir acerca de su cultura en las lenguas quechua y shuara. Otros de Bolivia y Perú aprenden a usar las computadoras para escribir en sus lenguas. Incluso el quechua, la lengua de los antiguos incas, que todavía hablan alrededor de 12 millones de indígenas andinos. El Dr. Bernard enfatiza que estos programas de literatura nativa no tienen la intención de desalentar en la gente el aprendizaje de la lengua dominante de su país. No veo nada útil o encantador en permanecer monolingüe en cualquier lengua indígena, si ello provocara ser marginado de la economía nacional, dice.